Doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, muy buenos días. Y a los oyentes. Bueno, doctor Cabrales, estamos en el tema del fracking y en la eventualidad de que Colombia se quede sin petróleo y sin gas. ¿Por qué no le cuenta a nuestros oyentes cuántos colombianos están usando gas en la manera en que el gas se utiliza y lo que significaría una escasez de gas para este país? Sí, Fernando. Bueno, lo primero es que hay 9,5 millones de familias en Colombia que utilizan el gas natural. Eso nos da una cobertura aproximadamente del 70% de la población en Colombia de alguna manera utiliza el gas natural. Todavía nos falta, por supuesto, 1,5 millones de familias, Fernando, siguen cocinando con leña o con carbón. 1,5 millones de familias, son casi 4 millones de personas en Colombia que todavía tenemos que llegarle con gas natural o con GLP para que utilicen, digamos, unas formas más limpias de cocción de alimentos. También el gas natural es fundamental para la incorporación de energías renovables. Incorporar energías renovables en Colombia es una prioridad del gobierno y nosotros la compartimos. Pero como esas energías renovables son intermitentes, cuando hay sol o cuando hay viento hay generación eléctrica, pero cuando no lo hay, pues tiene que haber un respaldo térmico, generación térmica. Eso se hace principalmente con gas natural, porque el gas natural, la generación térmica es muy flexible y eso permite, digamos, respaldar esa intermitencia de las energías renovables. Entonces, por esa razón, también es un complemento de la introducción de energías renovables. El gas natural también es fundamental para la movilidad, lo estamos viendo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, donde buena parte de la renovación de la flota de Transmilenio se está haciendo con gas natural. ¿Y por qué es importante? Porque el gas natural representa reducciones de casi el 100% de material particulado fino, que es el que afecta la calidad del aire en las ciudades y, por supuesto, la salud de las personas que vivimos en las principales ciudades de Colombia. Entonces, el gas natural es un combustible también muy amigable con el medio ambiente y adicionalmente, no solamente representa esas reducciones de casi el 100%, eso que afecta la calidad del aire, sino que también representa disminuciones del 30%, del 30 al 50% de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, que son importantes en esta discusión de cambio climático. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve los beneficios del gas natural, pues uno dice, hay que seguir buscando gas natural en Colombia, y por supuesto ahí viene la discusión del fracking, una de las fuentes de suministro importante hacia adelante del gas natural, no la única, pero muy importante, es tener la posibilidad de hacer fracturamiento hidráulico o fracking que se le llama. Por eso nosotros desde el sector de gas natural hemos estado pues muy activos y muy pendientes de la discusión de cómo hacer fracking en Colombia y nosotros estamos convencidos de que hoy la regulación, sin perjuicio de que pueda mejorarse, pero hoy la regulación que tenemos en Colombia, que es la que está siendo revisada por el Consejo de Estado, permite prevenir los riesgos asociados a esa actividad del fracking. Doctor Cabrales, díganos si es verdad o si es una leyenda que los Estados Unidos fueron el país del mundo que más disminuyó las emisiones de CO2 proporcionalmente a su tamaño, a su significación en todo sentido, gracias al gas natural o al gas que produjeron los pozos no convencionales, los pozos que se están explotando por fracking, porque pudieron sustituir enormes cantidades de carbón por enormes cantidades de gas. ¿Eso es verdad o no es verdad, doctor Cabrales? No, es totalmente cierto y precisamente cuando uno mira la reducción del gas natural frente al carbón, la reducción de gases de efecto invernadero, estamos hablando de una reducción del 50%, es decir, sustituir carbón por gas natural en la generación eléctrica o en los procesos industriales, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros todavía en Colombia tenemos muchas industrias que utilizan carbón, pero en los Estados Unidos eso permitió que los Estados Unidos sea el país hoy en día que más éxito y más efectividad ha tenido en la reducción de gases de efecto invernadero. Eso es totalmente cierto. Doctor Cabrales, viene un tema que nosotros no hemos podido entender.
Usted se refirió al Consejo de Estado y al proceso que se adelanta en el Consejo de Estado en una acción de nulidad contra reglamentaciones de la utilización del fracking en Colombia. Pero unos distinguidos congresistas del Centro Democrático, el doctor Espinal y la senadora Paola Holguín, han puesto de presente un hecho que es tan evidente que uno no entiende cómo nadie lo mencione y ni siquiera los gremios. Y es que el fracking está íntegramente regulado y con toda claridad y con toda precisión en la ley del plan, que es ley de jerarquía superior a todas las leyes ordinarias y que es posterior a aquellos reglamentos que quedaron vetustos y que tienen que ser archivados para darle espacio al fracking como lo dispone nada menos que la ley del plan. Doctor Cabrales, ¿es que no hemos descubierto la ley del plan? ¿Es que no la hemos leído? Bueno, ahí usted tiene razón le pongo un antecedente ahí de precedente y es el siguiente. Si usted mira los últimos planes de desarrollo, 2010, 2014, 2018 y el último, esos tres planes de desarrollo hablan explícitamente de la necesidad de desarrollar los yacimientos no convencionales para asegurar el abastecimiento de gas y petróleo a largo plazo. De hecho, esos reglamentos o ese reglamento es del año 2014, que hoy se está revisando en el Consejo de Estado. Ese reglamento fue producto de un ejercicio, de una misión de expertos, porque se habla mucho, digamos, de la última misión de expertos, la que conformó el gobierno nacional a finales del año pasado. Pero también en ese momento, estamos hablando del año 2012, 2013, 2014, se conformó una misión de expertos. 24 expertos internacionales, 15 de ellos independientes, todos ellos internacionales por una razón, Fernando, y es que en Colombia no se había hecho, digamos, ese tipo de fracking horizontal, en pozos horizontales. Entonces, la experiencia estaba en Norteamérica y por eso se quiso traer el conocimiento de Norteamérica. Pero producto de ese ejercicio, con esos expertos, se expidió ese marco regulatorio que hoy, repito, está siendo revisado por el Consejo de Estado. Y ese plan de desarrollo de ese momento también establecía la necesidad de hacer el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Y ahí pues se introdujo, y yo tuve la oportunidad de participar en ese ejercicio, se introdujo las mejores prácticas y las formas, los instrumentos regulatorios para poder prevenir los riesgos asociados a esa actividad. Entonces, por eso nosotros desde Naturgas hemos estado de acuerdo con la aproximación y la hoja de ruta que establece también la comisión de expertos más reciente que conforma el gobierno, donde ellos dicen lo importante para avanzar es asegurarse que hay un marco regulatorio adecuado, ¿no? Primero. Segundo, que las autoridades se fortalezcan y se capaciten para hacer una adecuada supervisión de la actividad, en eso también coincidimos, punto número 2. Y punto número 3 es hacer unos proyectos, unos programas piloto que nos permitan, ya de manera controlada, sobre el terreno, determinar si esa regulación que tenemos en Colombia es efectiva o no para prevenir los riesgos asociados a la actividad. Esos tres elementos son los fundamentales para uno seguir avanzando en el tema, y usted tiene razón, el plan de desarrollo así lo establece, y le corresponde al Congreso de la República y al Ejecutivo asegurarse que existan unos reglamentos adecuados para poder prevenir los riesgos asociados a la actividad. Eso le corresponde al Ejecutivo y al Congreso de la República. Y a Ecopetrol hacer las cosas bien hechas. Por supuesto. Como las tiene que hacer bien hechas, pues ni más faltaba. Entonces, claro, tenemos pues el hecho aberrante de que Ecopetrol está invirtiendo en operaciones de gas natural en Texas, Estados Unidos, porque aquí no puede intervenir por obra del Consejo de Estado cuando la ley posterior de superior jerarquía dice que hay que insistir en los yacimientos no convencionales. Doctor Cabrales, nosotros hemos dicho en la hora de la verdad, no una vez, sino muchísimas veces, que sin petróleo y sin gas Colombia no es viable y que estamos a un poco más de 5 años de quedarnos sin petróleo por agotamiento de los pozos actuales
y que la única fuente posible, inmediata, de encontrar un gas que ya está localizado, gas y petróleo desde luego, que ya está localizado con situaciones perfectamente clarificadas desde el punto de vista técnico es con fracking. O sea que fracking, y si es la posibilidad de la supervivencia de Colombia, así como suena. ¿Estamos exagerando, doctor Cabrales, o sin gas y sin petróleo podemos sobrevivir económicamente y en todo sentido? Mire, yo creo que, Fernando, uno no puede, digamos, una de las razones principales, hay varias, pero una de las razones principales para priorizar el desarrollo del potencial nacional, del potencial en recursos de hidrocarburos que tenemos en Colombia, que los tenemos, lo que pasa es que eso hay que trabajarlo, eso no va a salir solo, pero una de las razones fundamentales es la seguridad energética del país. Entonces usted recuerda que Colombia durante 10 años, del año 76 al año 86, importó petróleo crudo porque perdimos la autosuficiencia de una manera muy impresionante, con una afectación gravísima pues para las finanzas públicas, para la balanza comercial del país. Nosotros no podemos volver a esas épocas. Además tenemos con qué hacerlo, no hay ninguna razón, porque si fuéramos un país que no tuviera recursos, que no tuviera la posibilidad de desarrollar su potencial, pues esa puede ser otra historia, pero no lo es. Tenemos la forma de hacerlo aquí nacionalmente. Entonces hay un tema de seguridad energética del país. No podemos volver a esas épocas donde dependíamos completamente del exterior, con una afectación, repito, muy grande por las finanzas públicas y por la balanza comercial del país. Pero también le pongo otras razones, Fernando, la generación de regalías, la generación de impuestos, los encadenamientos productivos que genera el sector de hidrocarburos. Por supuesto, tener la posibilidad de desarrollar acá nacionalmente nuestros recursos van a asegurar precios más competitivos, principalmente de gas natural. Si bien el mercado internacional del gas es un mercado cada vez más líquido, cada vez más flexible, cada vez más dinámico, de todas maneras no es bueno para un país estar dependiendo completamente del mercado internacional. Eso servirá como complemento, pero nunca debe sustituir la posibilidad de desarrollar lo que tenemos acá. Entonces, en eso coincido plenamente y yo creo que en Colombia no podemos estar reaccionando cuando nos acercamos, digamos, al abismo. Tenemos que anticiparnos, tenemos que planear adecuadamente, no podemos estar reaccionando y tomando decisiones a última hora cuando ya estamos en el punto crítico. Entonces es el momento de hacerlo. Todavía estamos a tiempo y yo confío y así lo estoy viendo, que el gobierno y el Congreso también están tomando cartas en el asunto y tomando las decisiones de política pública que hay que tomar para que no lleguemos a ese punto. Esa época, doctor Cabrales, lo decimos para los desmemoriados, se llamó la época del apagón. La gente de nuestra generación recuerda, pues lo tengo como si fuera ayer, todas las personas en Colombia comprando planticas eléctricas para poner al pie de su negocio, al pie de su oficina o al pie de su casa para tener cómo alumbrarse. Pero es que en aquella época, doctor Cabrales, no teníamos exportación de hidrocarburos en medida significativa para desequilibrar la balanza comercial y la balanza de pagos. Es que ahora el 60% de nuestras exportaciones totales provienen de los hidrocarburos y sus derivados. Y con eso y todo tenemos un déficit en cuenta corriente que hace el país, que pone al país a dos dedos de una crisis internacional sin precedentes. ¿Qué tal sin gas y qué tal sin petróleo? ¿Qué tal importando gas? ¿Qué tal importando petróleo? ¿Y qué tal sin esas exportaciones que son el 60% de la balanza comercial? La gente como que no ha entendido, doctor Cabrales, como eso es a largo plazo son 5 años, 5 años es nada dentro de una perspectiva histórica, eso es mañana, pero no hemos entendido al parecer la época del apagón. Aquí tuvimos ya apagón, qué bueno que usted lo recuerde, doctor Cabrales. Sí, no, así es, y por eso hay que tomar esas medidas ya, no podemos seguir esperando. Y la otra cosa, Fernando, que uno oye en la discusión pública es que la gente ve las cosas como excluyente, digamos, el hecho de seguir desarrollando este sector, que como usted bien lo indica es fundamental para la economía nacional, no quiere decir que vayamos a descuidar
el desarrollo de otros sectores y obviamente seguir intentando diversificar mucho más la economía. Por supuesto, todo eso es bienvenido, pero desarrollar este sector no es excluyente con el resto de las cosas. Desarrollar el sector de gas natural no es excluyente con seguir incorporando energías renovables no convencionales. Todo lo contrario, como lo decía al principio, es absolutamente complementario. Entonces no podemos pensar en blanco y negro, sino que hay que tener una estrategia integral donde por supuesto tenemos que seguir trabajando en la incorporación de energías renovables, tenemos que seguir trabajando en la incorporación de la movilidad eléctrica, pero también con gas natural por los beneficios ambientales que conlleva el gas natural. No podemos pensar en que es una cosa o la otra. Tenemos que tener una estrategia mucho más integral y por supuesto dentro de esa estrategia integral debe seguir primando y priorizando el desarrollo de este sector que ha sido fundamental para el país. Son cosas complementarias, pero usted no puede imaginarse ni el desarrollo industrial ni el desarrollo urbanístico en ningún sentido sin petróleo y sin gas. Entonces no se opone a nada la exploración y explotación de recursos gasíferos y de recursos de todos los hidrocarburos. No se oponen con nada, pero sí lo condicionan todo, porque Colombia no es viable sin petróleo y sin gas. Doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, no sabe cuánto agradecemos su gentileza y esperamos seguir contando con ella. Muchas gracias, Fernando. Ha sido todo un gusto, todo un placer hablar con usted y por supuesto aquí estaremos siempre pendientes de lo que usted requiera. Muy bien. Este es un experto, este es una persona que está haciendo unas afirmaciones que si tienen discusión, bienvenidas sean. Y aquí estamos abiertos a recibir la contradicción. Sin gas y sin petróleo no somos viables. Dentro de 5 años se van a acabar. La única posibilidad inmediata, clara, que tiene Colombia de encontrar gas y petróleo que nos libre de una catástrofe es el fracking o los yacimientos no convencionales, que son la misma cosa. Entendámoslo, por Dios, entendámoslo de una vez y no cerremos los ojos y los oídos ante esta realidad que nos han puesto de presente parlamentarios del Centro Democrático como Juan Espinal y como Paola Holguín. Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.